Los susceptis, o también llamados los respondedores, eran unas figuras de multitud de tamaños y materiales que aparecieron en el Imperio Medio y formaban parte de todo ajuar funerario que se preciara. Cabe destacar que el significado de la palabra ausetti es un término muy discutido. Así pues, podemos decir use, que significa responder. De esta deriva ausetti con el significado textual, el que responde. En la zona tebana se decía sauati, de sau, capacitar o para, más wap, terreno agrícola, es decir, el capacitado para el terreno agrícola, que en el fondo significa lo mismo que sapti y que useti, es decir, es el encargado de trabajar la tierra, u otros oficios, en lugar del rey difunto para proporcionarle todo lo necesario sin que él tenga que hacerlo personalmente. Como ya hemos explicado, la finalidad de estas estatuillas era servir de sustituto del difunto una vez que éste se encontrara en los campos de Osiris o campos del más allá. De esta forma podría ser requerido para que trabajara en lugar del difunto. Intentar poner fecha a la primera aparición de los susceptis es tarea difícil. Se han encontrado diminutas figuras de cera o barro en el interior de pequeños ataúdes, solamente con el nombre inscrito, y aparentemente desnudas. Están datadas en las dinastías novena y undécima. Es a partir del Imperio Medio cuando comienzan a aparecer unas pequeñas figuras momiformes hechas en madera o piedra. La cabeza se representa con peluca, el cuerpo envuelto en vendas, y las manos raramente aparecen, aunque en algunos ejemplos pueden aparecer portando amuletos o jarras de purificación. Con frecuencia, continúan apareciendo depositadas en diminutos sarcófagos, y son consideradas como sustitutos de la momia en caso de que ésta desapareciera. La mayoría no llevan inscripción, o como máximo únicamente el nombre y títulos. A lo largo de toda su evolución, los signos distintivos externos de los susceptis han ido variando. Si atendemos a su apariencia física, podemos clasificar las estatuas funerarias en tres tipos: momiformes, vestidas con ropas de diario, y los capataces. La gran mayoría de estas figurillas son momiformes, es decir, con el cuerpo envuelto en vendas, quedando solamente visible la cabeza, y a veces las manos. El aspecto es similar a la de los sarcófagos antropomorfos, con las mismas perucas, adornos y simbología sagrada. En algunos periodos, las formas fueron exageradamente estilizadas y grotescas, especialmente en los susceptis tipo palo de la 17ª dinastía. En la mayoría de los casos, estas figurillas presentaban inscripciones jeroglíficas en la parte baja del cuerpo. Normalmente llevaban inscrito el capítulo 6 del Libro de los Muertos, en la que aparecía una fórmula para que un uscepti ejecutara los trabajos para alguien en el más allá. También es posible encontrar usceptis con otros tipos de inscripciones, como el nombre del difunto al cual servían. La forma de activar las diferentes figuras funerarias para que realizaran los trabajos que tenían encomendados era a través de la recitación de alguna de estas fórmulas mágicas. Cuando nace el concepto de sapti, estas fórmulas pasan a llamarse de forma general como fórmula sapti. El origen de esta fórmula está tomada del hechizo 472 del texto de los sarcófagos, y que posteriormente se transformó en el capítulo 6 del Libro de los Muertos. Durante el Imperio Nuevo, el número de usceptis que se introducían en la tumba se incrementó de modo espectacular, y era frecuente encontrar hasta 365 figurillas, una para cada día del año. Además podían añadirse otras 36 llamados capataces. Estos capataces, o también llamados jefes de cuadrilla, comandaban grupos de 10 trabajadores. A estos capataces se les suele distinguir normalmente por llevar un faldellín, en lugar de tener forma momiforme. Por si todo esto fuera poco, se podía incorporar un número variable de figurillas que actuaban a modo de suplentes, y que representaban a trabajadores con funciones especializadas. Los susceptis podían introducirse dentro de una caja de madera, de las que conocemos muchos ejemplos. Las hay muy sencillas, sin apenas textos ni decoración, y muy complicadas.
donde el difunto aparece en acto de adoración ante una o varias divinidades. Algunos ejemplares de Eusebtis, durante el Imperio Nuevo, llegaron a introducirse en sarcófagos en miniatura. El tocado más común es el de la peluca tripartida, llamada así, porque el cabello se dividía en dos mechones delanteros, y un tercero por detrás. Esta era la típica forma de representar a los dioses. La peluca solía estar pintada, e incluso podía imitar las estrías típicas de las pelucas. Una forma característica del tercer periodo intermedio es aquella en que las pelucas aparecen adornadas con una cinta rodeando la cabeza, y atadas con un lazo por detrás. La peluca doble, asociada con la vestimenta de diario, se representa con dos mechones delanteros que se igualan por detrás. Las primeras figuras funerarias parecen que estén desnudas, y con los brazos no visibles, pero aparentemente estirados a cada lado del cuerpo. Durante la 12ª dinastía, siguen sin aparecer los brazos, pero se suponen cruzados sobre el pecho a la manera de Osiris. A partir de la 13ª dinastía, comienzan a ser visibles las manos cruzadas, haciendo diversos objetos. Incluso en modelos más tardíos es posible empezar a ver incluso la forma de los brazos cruzados sobre el pecho. Al principio, los Usetis solamente portaban símbolos sagrados. A partir de la 18ª dinastía, comienzan a aparecer las primeras herramientas agrícolas, siendo las más comunes las azadas, los picos, los saquitos para el grano y recipientes para el agua. Los materiales usados para la elaboración de los Usetis son muy variados. Los primeros modelos fueron realizados en cera y madera. La madera más común era la de tamarindo, persea, sicómoro, cedro o incluso el ébano. Posteriormente, se utilizaron el barro y la piedra, en sus diversos tipos. Finalmente tuvieron mucha aceptación las piezas de fayenza, o incluso las de bronce. La fabricación solía hacerse, junto con los otros objetos que compondrían todo el ajuar funerario, en los talleres de los templos, o de palacio. Los encargados de su elaboración eran expertos artesanos, cada uno de ellos especializado en una parte del proceso. Debido a esta diversidad de personal, y teniendo en cuenta que la fabricación de dos piezas idénticas era tarea casi imposible, cada pieza puede ser considerada única. Algunos artesanos incluso llegaron a firmar sus obras, añadiendo un signo distintivo en la base del pie del Usebti. Durante la Baja Época, y cuando la masificación hizo su aparición, empezaron a utilizarse moldes para aquellos Usebtis realizados en cerámica o fayenza. La producción de Usebtis reales finaliza con Nectanebo II, pero prosigue con los personajes privados, todo ello hasta finales de la época ptolemaica, y el inicio de la decadencia de la religión y creencias del antiguo Egipto.